Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿Cuáles las características fundamentales del llamado paquete económico 2023, el cual contempla en principio un gasto neto total de 8 billones, es decir, 8 millones de millones, 299,647 millones 800 mil pesos, 11.6% más que el que se ejerce en este 2022. Pero ¿cuál dirías o cuáles dirías, mi querido Mario Di Constanzo, un prestigiosísimo consultor financiero y económico, cuáles dirías que son las principales características de este paquete económico? Entiendo que no se establecen aumentos sin impuestos, ni tampoco recortes a programas sociales. Pero a ver, tú dinos, tú eres el que le sabes. Muy buenos días, Ricardo. Pues efectivamente, como lo mencionas, es el presupuesto más alto de la historia, ¿no? 8.2 billones de pesos es lo que se gasta. Ahora, ¿qué características tiene? Yo te diría, pues es exactamente más de lo mismo. ¿Qué te digo con esto? Pues es un presupuesto que centra la inversión en lo que yo te diría caprichos presidenciales. Es un presupuesto que no contiene un plan de defensa de la economía familiar, ni tampoco contiene un programa de reactivación económica, pero con dos graves elementos, yo te diría, adicionales. Es un presupuesto que nos endeuda. Efectivamente, lo que tú mencionas, hay un incremento de 8% en el gasto, que son más o menos 800 mil millones de pesos en términos netos, es casi 1 billón en términos netos, pero todo se financia con deuda, es decir, el déficit que presenta ese presupuesto, es decir, lo que vamos a gastar de más con respecto a lo que nos va a ingresar, es 1.1 billones de pesos. Esto es una deuda. Cuando una familia, cuando un gobierno no tiene dinero y gasta más de lo que tiene, incurre en un déficit, y para cubrir ese déficit pues se tiene que endeudar. No obstante, que es un presupuesto en el que el pago de intereses de la deuda, que el presidente dice que no ha aumentado, es poquito más de 1 billón de pesos. Entonces, es 1 billón de endeudamiento y 1 billón de intereses que ya estamos pagando por endeudamientos anteriores. Y lo que no, yo te diría, lo que no está pues yo te diría medido o analizado por el gobierno, es que, por ejemplo, el gasto en medicinas se reduce. El año pasado el gasto en medicamentos fue de 115 mil millones de pesos. Sí. Este presupuesto trae un proyecto de 103 mil millones de pesos, 12 mil millones de pesos menos, cuando el discurso gubernamental es que es un presupuesto que va y cuando la escasez de medicinas es un clamor nacional. Así es. Entonces es un presupuesto, y te digo más de lo mismo, porque sí, efectivamente hay un incremento en la pensión de los adultos mayores, pero déjame decirte que el programa de los adultos mayores, los 338 mil millones de pesos que se lleva este programa, es apenas la tercera parte del costo financiero de la deuda. Entonces, no es un presupuesto que esté privilegiando el gasto social, por ejemplo, ¿no? Ya la deuda pesa más que los programas sociales y entonces, pues pasa lo de siempre, que los adultos mayores tienen que gastar ese dinero en medicinas porque no hay, ¿no? Es un presupuesto que tiene los mismos defectos que presupuestos anteriores. El gasto social ha crecido mucho, sí, pero hay más pobres. El hecho de que la Coneval dice que hay más pobres. Se han generado casi 2,000 pobres diariamente en este gobierno, con datos de la Coneval. 10,000 personas diariamente, 10,900, que se han quedado sin acceso a la seguridad social. Entonces es un presupuesto que le inyecta dinero bueno al malo. Es un presupuesto en el que el costo del Tren Maya son 143 mil millones de pesos. Imagínate que en el país se reduzca la compra de medicamentos o que el costo de la compra de medicamentos sea menor que lo que se le destina al Tren Maya. No me queda claro esa coherencia del gobierno. Es un presupuesto que, no obstante, que nos hemos dado cuenta que ha habido un incremento en la inflación
elementos, es un presupuesto que sigue olvidándose del campo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hay programas de reactivación del campo. El dinero que se destina al campo es el que se ha destinado de la misma manera en años anteriores y que ha provocado que se hayan dejado de sembrar en este país casi 6 millones de hectáreas de granos básicos. Eso también ha influido en el crecimiento de los precios de los granos básicos. Entonces, es un presupuesto que nos endeuda, que no combate la pobreza y que no promueve la reactivación económica. Yo creo que es un presupuesto que los diputados deberían de analizar, que no contiene austeridad, déjame decirte. El gobierno va a pagar 1.5 billones de pesos en servicios personales. 1.5 billones son 300,000 millones de pesos más que en 2018. Y eso que dicen que ha habido austeridad y que además es menos de lo que tú inviertes. Entonces, cuando un gobierno gasta más en gasto corriente que en gasto de inversión, pues se va haciendo más chiquita la infraestructura del país. Mario, ¿algún otro aspecto que te llame la atención de este presupuesto que, como lo planteas, pues es tan contrastante y que de alguna medida pues también está contradiciendo el discurso oficial, el discurso formal? Yo decía que, bueno, no sé, espero que coincidas, que un presupuesto no es nada más una cuestión de pesos y centavos, sino es la ruta del país. Ahí se determinan las prioridades, la hoja de ruta, pues, de una nación. En ese sentido, ¿tú consideras que hay asomo de una estrategia conjunta para librar los malos augurios para el 2023, el crecimiento, la inflación y otras variables? No, es un presupuesto que está construido sobre bases irreales, porque dicen que vamos a crecer el 3%, cuando Banco de México, en el mejor de los casos, ha dicho que vamos a crecer 1.6%. Es un presupuesto que habla de una inflación muy optimista, del 3.2 diciembre y 4.7 en promedio, cuando hoy es precisamente el doble. Entonces, me parece que también es un presupuesto que está construido sobre bases irreales. Y como está construido sobre bases irreales, no refleja la problemática y la necesidad de gasto en el país. Qué bueno que no haya aumento de impuestos, pero yo te diría, con una reforma fiscal bien hecha, se podrían bajar estos impuestos. O sea, no solamente no hay que subirlos, hay que desregularlos, hay que hacer menos complejo su pago, y por qué no decirlo, hay que bajar la tasa de impuestos ahorita para que ayudar a las empresas que recuperen, y se pudiera lograr sin sacrificar recaudación. Pero el hecho de que diga el gobierno no va a haber miscelánea para hacerlo más complejo, oye, bueno, gracias, pero ¿sabes qué? Ya es un nudo lo que tenemos para pagar impuestos. Entonces lo que hubiera sido bueno es regular, es hacerlo más transparente, más claro. Entonces, si es una buena, es una noticia menos peor, ¿no? No te diría que tan buena, porque deja mucho que desear, pero lo que es muy grave es que esté construido sobre bases tan falsas, porque Hacienda no le ha atinado en ningún año a estos pronósticos. ¿Y qué te genera cuando eres muy optimista? Pues que crezcas menos, que caigan los ingresos, ¿no? Como este año, que lo que nos ha mantenido es el precio del petróleo. Sin embargo, que por cierto, en el presupuesto, yo te diría que está ligeramente subestimado. En promedio $14 por abajo de como está hoy, y está casi $30 por abajo del promedio del año. No se ven, en el corto plazo, pues, señales de que el conflicto de Rusia y Ucrania vaya a terminar. Creo que los costos de los energéticos van a seguir elevados. Entonces, si yo construyo algo sobre bases falsas, sin ver la realidad del país, pues el presupuesto no puede resolver ni atacar la principal problemática del país. Como siempre, mi querido Mario, gracias. No sé si quieres puntualizar algo más que no te haya preguntado. Pues Ricardo, ojalá y que los diputados, incluso los de Morena, logren reaccionar. Mira, yo he visto que la famosa austeridad, hay gastos en alimentación en las oficinas de los secretarios, hay gastos en viáticos y servicios oficiales, hay gastos en traslados, lo que nos decían que ya no había, ayer lo encontré. Entonces me parece que habría que hacer congruente en todo caso el discurso de una verdadera austeridad
para construir un presupuesto que verdaderamente ayude al país. Ojalá y los diputados de Morena tengan la sensibilidad de analizarlo y de corregirlo en su caso. Si no, pues seguiremos así y con la diferencia de que vamos a estar más endeudados. El pseudo bienestar de hoy será trasladado en deuda a nosotros y a nuestros hijos. Bueno, pues estaremos muy atentos a todo lo que ocurra con la discusión de este presupuesto fundamental para el país y para su futuro inmediato. Gracias, como siempre, mi querido Mario. Buenos días, Ricardo. Que tengas un saludo, buen día a tú y todo tu auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.